Saludos, les habla Mary Guerrero y les doy la bienvenida al curso Terminología Médica, hablando todos un mismo idioma. En esta primera cápsula vamos a conocer los fundamentos del curso, su propósito, los objetivos y lo que esperamos lograr juntos durante este aprendizaje. Cada profesión tiene su propio lenguaje, una jerga especializada que facilita la comunicación rápida y precisa entre colegas. En el campo de la salud, este lenguaje especializado se llama terminología médica. Gracias a él, médicos, tecnólogos, enfermeras y todos los profesionales sanitarios podemos entendernos sin confusión y trabajar de manera coordinada. Conocer la terminología médica no solo mejora la comunicación, sino que también ayuda a tomar decisiones profesionales correctas dentro de nuestras funciones. La tecnología médica es un lenguaje universal. Cuando todos los profesionales de la salud hablamos el mismo idioma, los errores se reducen, los procedimientos son más seguros y los pacientes reciben una mejor atención. Por eso, este curso busca no solo enseñar palabras, sino fortalecer la comprensión del significado detrás de cada término. La terminología médica es un lenguaje especializado utilizado por los profesionales de la salud para describir con precisión el cuerpo humano, sus condiciones, procesos, diagnósticos y tratamientos. Su función principal es permitir una comunicación clara, rápida y exacta entre todos los miembros del equipo médico y los profesionales relacionados. Pero no solo los profesionales de salud la utilizan. También es importante para otros sectores que trabajan en conjunto con nosotros, como los abogados, aseguradores de salud, secretarias legales y peritos médicos. Todos ellos necesitan entender los términos para interpretar documentos, analizar reclamaciones o preparar casos legales relacionados con la salud. Al igual que cualquier idioma, la terminología médica tiene su propio vocabulario, reglas de construcción y significados específicos. Cuando dominamos este lenguaje, comprendemos lo que decimos y lo que leemos, evitando confusiones que puedan comprometer la seguridad de un paciente. Ahora veamos algunos ejemplos curiosos que muestran cómo surgieron muchos de los términos que usamos a diario. El término esófago viene del griego oisófagos, que significa aquello que lleva lo que comemos. Las trompas de Falopio fueron nombradas en honor al anatomista italiano Gabrielo Fallopio del siglo XVI. Y la palabra placenta proviene del griego plakous, que significa pastel plano, haciendo referencia a su forma. Como puedes ver, cada palabra tiene una historia detrás, un origen que, al entenderlo, te ayuda a descifrar su sentido sin memorizarlo mecánicamente. Cuando hablamos del lenguaje médico, encontramos que muchas de las palabras que usamos en medicina no son al azar. Cada una tiene una razón de ser y un origen histórico o descriptivo. Estas palabras nos permiten comunicarnos con precisión, sin confusiones. Dentro de este vasto vocabulario existen dos grandes categorías de términos médicos, los descriptivos y los epónimos. Los términos descriptivos son aquellos que explican cómo es o cómo funciona algo dentro del cuerpo. Usan raíces, prefijos y sufijos que vienen principalmente del latín y el griego. Estos términos pueden referirse a la forma, color, tamaño, ubicación o función de un órgano, tejido o estructura anatómica. Por ejemplo, leucocito, del griego leukos, blanco, y quitos, célula, célula blanca. Hepatomegalia, hepar, hígado, plusmegalia, aumento de tamaño, agrandamiento del hígado. Cardiología, cardio, corazón, logía, estudio, estudio del corazón. Estos términos describen exactamente lo que son o hacen, sin necesidad de relacionarlos con nombres de personas. Los epónimos son diferentes. Vienen del griego epónimos, que significa poner un nombre sobre. En medicina, los epónimos se utilizan para honrar a una persona. Alguien que describió por primera vez o desarrolló una enfermedad, estructura anatómica,
técnica o instrumento médico. Por ejemplo, enfermedad de Alzheimer lleva el nombre del doctor Alois Alzheimer, quien la describió por primera vez. Trompa de Eustaquio, llamada así por Bartolomeo Eustaquio, quien describió esta estructura anatómica del oído. Cesárea se asocia tradicionalmente con Julio César, aunque su origen exacto es discutido. Síndrome de Down, nombrado en honor a John Langdon Down, quien describió el cuadro clínico. En este caso, el término no describe el órgano ni la función, sino que reconoce el aporte de una persona a la medicina. Durante muchos años, los epónimos fueron una forma común de nombrar enfermedades, síndromes, estructuras anatómicas o procedimientos médicos. Era una manera de honrar a los médicos, científicos o investigadores que habían hecho descubrimientos importantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la medicina moderna ha cambiado su enfoque hacia un lenguaje más preciso, universal y respetuoso. En los últimos años, la tendencia mundial, impulsada por organizaciones como la OMS, Organización Mundial de la Salud, y las asociaciones médicas internacionales, ha sido reemplazar los epónimos por términos descriptivos. La razón es simple. Los nombres descriptivos explican claramente la condición o la estructura, mientras que los epónimos no ofrecen información médica directa. Por ejemplo, enfermedad de Parkinson describe una condición neurológica, pero su nombre no dice nada sobre sus síntomas o su causa. En cambio, un término descriptivo como trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema extrapiramidal explica de forma más científica de qué se trata. Por eso, la educación médica actual da prioridad a los nombres descriptivos y no se dedica tanto tiempo al aprendizaje de epónimos, salvo aquellos que todavía son de uso universal. Sin embargo, hay epónimos que aún se conservan. Estos nombres se mantienen por tradición y porque sería confuso sustituirlos. Por ejemplo, enfermedad de Parkinson por James Parkinson, 1817. Síndrome de Down por John Langdon Down, 1866. Trompa de Eustaquio por Bartolomeo Eustaquio, siglo XVI. Aneurisma de Berry, enfermedad de Alzheimer, cesárea, entre otros. Estos términos trascendieron su origen histórico y se convirtieron en nombres reconocidos mundialmente. Otro motivo importante para reemplazar algunos epónimos o términos tradicionales es la sensibilidad cultural y ética. En el pasado se usaban palabras que hoy consideramos ofensivas, despectivas o estigmatizantes, y la medicina moderna busca el respeto y la dignidad de las personas. Ejemplos: término antiguo, término actual, razón del cambio. Mongolismo, síndrome de Down. Mongolismo hacía referencia a características físicas comparadas injustamente con rasgos étnicos. Se eliminó por ser ofensivo. Lepra, enfermedad de Hansen. Lepra cargaba con un fuerte estigma social y religioso. Se cambió por el nombre del médico noruego Gerhard Hansen, quien descubrió la bacteria causante. Enfermedad de Bright, nefritis crónica. Se reemplazó por un término más descriptivo que explica el daño renal. Estos cambios buscan humanizar la medicina y utilizar un lenguaje que no discrimine ni refuerce prejuicios. Beneficios del cambio. Adoptar nombres descriptivos. Favorece la comprensión internacional, ya que los términos son más científicos y traducibles. Evita confusiones porque el nombre indica el órgano o sistema afectado. Promueve la ética profesional y el respeto humano. Actualiza la medicina hacia un lenguaje más inclusivo y basado en evidencia. Antes de aprender nuevos términos médicos, es importante entender cómo se construyen las palabras en medicina. La terminología médica funciona como un idioma propio, basado principalmente en el latín y el griego. Si aprendes sus partes básicas, podrás entender el significado de muchas palabras médicas, incluso si nunca las has visto antes. Las tres partes principales de un término médico. Los términos médicos en su mayoría se componen de tres partes fundamentales. Raíz de la palabra, prefijo, sufijo. Cada una cumple una función específica en la construcción del significado.
Raíz. Es la base o núcleo del término. Representa la parte principal del significado, casi siempre relacionada con una parte del cuerpo o un sistema. Por ejemplo, cardi, corazón, gastro, estómago, neuro, nervio, dermat, piel. Piensa en la raíz como la raíz de un árbol, es lo que sostiene el significado principal de la palabra. Prefijo se coloca al principio de la palabra. Modifica o especifica el significado de la raíz. Puede indicar lugar, número, tamaño, tiempo o condición. Ejemplos: hiper, exceso, aumento; hipo, disminución; pre, antes; sub, debajo. El prefijo añade información adicional. Por ejemplo, hipoglucemia significa bajo nivel de glucosa en la sangre. Hipo es bajo, gluc es azúcar, emia es sangre. Sufijo se coloca al final de la palabra. Indica procedimientos, condiciones o enfermedades relacionadas con la raíz. Ejemplos: itis, inflamación; logía, estudio; patía, enfermedad; megalia, agrandamiento; ectomía, extirpación o cirugía de corte. El sufijo completa la idea y da sentido a lo que está ocurriendo con la raíz. Ejemplo completo paso a paso. Veamos cómo se forma un término médico común. Gastritis. Raíz, gastre, estómago. Sufijo, itis, inflamación. Significado completo, inflamación del estómago. No tiene prefijo, pero la raíz y el sufijo son suficientes para entender el término. Otro ejemplo más completo. Hipertensión. Prefijo, hiper, exceso o aumento. Raíz, tense, presión. Sufijo, ion, acción o proceso. Significado completo, presión excesiva o elevada, comúnmente usada para referirse a la presión arterial alta. Y uno más. Neurocirugía. Raíz, neuro, nervio. Sufijo, cirugía, procedimiento quirúrgico. Significado, cirugía del sistema nervioso. Si aprendes el significado de las raíces, prefijos y sufijos más comunes, podrás descifrar el significado de casi cualquier término médico, incluso si nunca lo habías escuchado antes. Por ejemplo, si ves una palabra como hepatomegalia, hepato es hígado, megalia es agrandamiento. Así que ya sabes qué significa agrandamiento del hígado. Otro ejemplo de la raíz de la palabra lo es el termia, que significa calor. ¿Recuerdas el significado de hipo? Muy bien, el término hipo se refiere a menor menos. Por lo tanto, una persona con hipotermia tiene la temperatura baja y una persona con fiebre está hipotérmica. En terminología médica, los prefijos y raíces permiten identificar con precisión la localización anatómica de una condición patológica. En el caso de las enfermedades inflamatorias del corazón, el sufijo itis indica inflamación, mientras que el prefijo o raíz señala la estructura afectada. Por lo tanto, al cambiar el prefijo, cambia completamente la localización del proceso inflamatorio y las implicaciones clínicas. 1. Myocarditis, miopsia músculo. Cardios, corazón. Itis, inflamación. La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, miocardio, que es la capa responsable de la contracción del corazón y el bombeo de sangre. Esta condición puede afectar la función cardíaca, provocar arritmias y, en casos severos, insuficiencia cardíaca. Frecuentemente está asociada a infecciones virales, procesos autoinmunes o reacciones tóxicas. 2. Pericarditis, perismo alrededor, cardiocasis, corazón. Itis, inflamación. La pericarditis es la inflamación del pericardio, la membrana externa que rodea y protege el corazón. Puede producir acumulación de líquido pericárdico y dolor torácico característico que empeora con la respiración profunda. Sus causas incluyen infecciones, enfermedades autoinmunes, trauma o complicaciones postinfarto. 3. Endocarditis, endo, adentro. Cardio, pues corazón. Itis, inflamación. La endocarditis es la inflamación del revestimiento interno del corazón, especialmente de las válvulas cardíacas. Es una condición grave, generalmente causada por infecciones bacterianas, y puede provocar daño valvular, embolias y complicaciones sistémicas. Es particularmente importante en pacientes con prótesis valvulares o cardiopatías previas.
El sufijo es una de las partes más importantes de una palabra porque define la condición, el proceso patológico o el tipo de profesional relacionado con el órgano. En esta diapositiva observamos que la raíz cardio permanece constante, lo que significa corazón, pero al cambiar el sufijo cambia completamente el significado médico. Esto demuestra que comprender los sufijos permite interpretar términos médicos, incluso cuando el estudiante no ha visto la palabra previamente. Juan, cardiólogo, cardio, la corazón, logos IA, especialista o profesional que estudia. Un cardiólogo es el médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón. Aquí el sufijo no describe una enfermedad, sino una profesión. Concepto importante para estudiantes. El sufijo puede indicar profesión, no patología. Tú, cardiomiopatía. Cardio, para corazón. Miocard, músculo. Patía, enfermedad o daño. La cardiomiopatía se refiere a enfermedades del músculo cardíaco que afectan su capacidad de contraerse adecuadamente. Puede provocar insuficiencia cardíaca, arritmias o agrandamiento del corazón. Concepto importante. El sufijo patía indica enfermedad o daño funcional. 3. Cardiomegalia. Cardio, corazón. Megalia, agrandamiento. La cardiomegalia significa aumento del tamaño del corazón. No es una enfermedad en sí misma, sino un signo clínico que puede ser consecuencia de múltiples condiciones como hipertensión, cardiomiopatías o enfermedades valvulares. Concepto importante. El sufijo megalia indica aumento de tamaño, no necesariamente inflamación o infección. Punto clave para aprendizaje. Aunque la raíz sea la misma, cardio, el sufijo determina. Si hablamos de un profesional, una enfermedad, un cambio estructural, un proceso patológico, por eso dominar los sufijos médicos facilita la comprensión del lenguaje clínico. Integración clínica importante. En el laboratorio de patología o histotecnología, estos términos pueden relacionarse con cambios histológicos en el miocardio, hipertrofia de fibras musculares, fibrosis, alteraciones estructurales del tejido cardíaco. Esto conecta la terminología con la práctica diagnóstica real. La terminología médica se construye a partir de raíces, prefijos y sufijos que permiten describir con precisión estructuras anatómicas, condiciones patológicas y procedimientos médicos. Comprender estos componentes facilita interpretar palabras médicas incluso cuando el estudiante nunca las ha visto antes. En esta tabla observamos algunos de los prefijos y sufijos más utilizados en el campo de la salud y cómo cada uno aporta información específica sobre lo que está ocurriendo en el paciente. Por ejemplo, el sufijo itis indica inflamación, por lo que términos como amigdalitis o apendicitis describen procesos inflamatorios de órganos específicos. El sufijo osis se refiere a una condición anormal o estado patológico, como en cianosis, que describe la coloración azulada de la piel por falta de oxígeno. Cuando observamos ectomía, sabemos que se trata de la extirpación quirúrgica de un órgano o tejido, como en apendicectomía o amigdalectomía. En contraste, otomía significa realizar un corte o incisión, generalmente temporal, como en una traqueotomía, mientras que ostomía implica crear una abertura permanente o semipermanente hacia el exterior del cuerpo, como en una colostomía. Los prefijos también aportan información importante. El prefijo a o an significa ausencia o falta de algo, como en anemia, que literalmente significa sin sangre, aunque clínicamente se refiere a disminución de glóbulos rojos. Los prefijos micro y macro indican tamaño, pequeño o grande respectivamente, mientras que mega o megalia describen agrandamiento anormal de un órgano, como en megacolon. Finalmente, el sufijo scopia indica observación o visualización interna mediante instrumentos médicos, como en colonoscopia. Estos términos no son solo vocabulario, se relacionan directamente con la práctica clínica y diagnóstica. En histotecnología y patología, comprender términos como inflamación, agrandamiento, extirpación
o condiciones anormales, ayuda a correlacionar los hallazgos microscópicos con el diagnóstico médico. En esta sección continuamos ampliando el conocimiento sobre terminología médica, enfocándonos en sufijos que se utilizan frecuentemente en estudios diagnósticos por imágenes y en especialidades médicas. Comprender estas terminaciones permite identificar rápidamente si una palabra se refiere a un procedimiento, una imagen obtenida o un profesional especializado. Por ejemplo, el sufijo scopia significa observar o mirar dentro del cuerpo mediante un instrumento, como en colonoscopia, donde se visualiza el interior del colon utilizando un endoscopio. Este sufijo generalmente está asociado a procedimientos diagnósticos o exploratorios que permiten examinar órganos internos en tiempo real. Luego encontramos las terminaciones grafía, grafo y grama, que están relacionadas con el registro de imágenes o actividad fisiológica. La grafía se refiere al proceso de registrar o producir una imagen, como en mamografía o radiografía. El grafo suele referirse al instrumento o dispositivo que registra la información, mientras que el grama corresponde a la imagen o registro obtenido, como en mamograma o electrocardiograma. Es importante que los estudiantes comprendan que estas terminaciones no son lo mismo. Una es el procedimiento, otra es el equipo y otra es el resultado. Por ejemplo, cuando hablamos de electrocardiografía, nos referimos al procedimiento de registrar la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiógrafo es el equipo utilizado y el electrocardiograma es el resultado obtenido en papel o formato digital. De manera similar, en neurología existe la electroencefalografía, donde se registra la actividad cerebral, el equipo es el electroencefalógrafo y el resultado es el electroencefalograma. Finalmente, el sufijo ología significa estudio de, mientras que ólogo se refiere al especialista en ese campo. Por ejemplo, cardiología es el estudio del corazón y cardiólogo es el médico especialista en enfermedades cardíacas. Lo mismo ocurre con neurólogo, neumólogo, nefrólogo u oftalmólogo. Comprender estas terminaciones ayuda a los estudiantes a identificar áreas médicas y profesionales, incluso cuando escuchan términos por primera vez. Recuerda esto: grafía ya proceso de registrar. Grafo más instrumento. Grama, eco, resultado o imagen. Scopia, observar directamente. Ología, estudio. Ólogo, CAG especialista. Las raíces son la base de las palabras y generalmente indican el órgano o la estructura anatómica involucrada. Aprender las raíces permite comprender el significado de múltiples términos médicos sin necesidad de memorizarlos individualmente, ya que al combinar la raíz con prefijos y sufijos, se pueden interpretar diagnósticos, procedimientos y especialidades médicas. Por ejemplo, la raíz estomato se refiere a la boca, lo que permite entender términos como estomatitis, que significa inflamación de la boca. La raíz dento u odonto se relaciona con los dientes, como en odontólogo, especialista en salud dental. De igual manera, gloso o linguo corresponde a la lengua, gingivo a las encías y encéfalo al cerebro, como en encefalitis, que indica inflamación del tejido cerebral. Cuando analizamos el sistema digestivo, encontramos raíces como gastro para estómago, entero para intestino y colo para intestino grueso, lo que permite interpretar términos como gastritis, gastroenteritis o colitis. En el sistema hepatobiliar y urinario aparecen raíces como hepato para hígado y nefro o rene para riñón, que se observan en palabras como hepatitis, hepatomegalia, nefrosis o arteria renal. También encontramos raíces relacionadas con el sistema reproductor, como orquido para testículo, o foro para ovario y histero o metro para útero, presentes en términos como orquiditis o forectomía o histerectomía. Comprender estas raíces permite al estudiante identificar rápidamente el órgano afectado, incluso antes de analizar el resto de la palabra.
En esta diapositiva continuamos ampliando el conocimiento sobre raíces médicas que corresponden a diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. Reconocer estas raíces permite interpretar términos clínicos, diagnósticos y procedimientos médicos de manera lógica, incluso cuando el estudiante escucha la palabra por primera vez. Por ejemplo, la raíz salpingo se refiere a las trompas uterinas, como en histerosalpingograma, que es un estudio radiológico del útero y las trompas de Falopio. La raíz dermo corresponde a la piel, lo que facilita comprender términos como dermatitis, que indica inflamación de la piel. De igual manera, masto o mamo se relacionan con el seno o mama, presentes en términos como mamografía o mastectomía. La raíz osteo corresponde a hueso, como en osteoporosis, una condición que implica disminución de la densidad ósea. Cardio se refiere al corazón, visible en términos como electrocardiograma, un estudio que registra la actividad eléctrica cardíaca. La raíz cisto corresponde a la vejiga, como en cistitis, inflamación vesical, mientras que rino se refiere a la nariz, como en rinitis. En el sistema circulatorio encontramos flebo o veno, que corresponden a las venas, como en flebitis o flebotomía, procedimientos relacionados con vasos sanguíneos. En el sistema respiratorio aparece neumo o pulmo, que indican pulmón, presentes en términos como neumonitis o neumólogo. Finalmente, la raíz hemo o hemia se relaciona con la sangre, como en hematólogo o anemia. El sistema circulatorio es responsable del transporte de sangre, oxígeno, nutrientes, hormonas y productos de desecho a través del cuerpo. Está compuesto principalmente por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. La terminología médica relacionada con este sistema se construye utilizando raíces, prefijos y sufijos que permiten describir condiciones clínicas, procedimientos diagnósticos y estructuras anatómicas con precisión. Comprender estos términos es fundamental para estudiantes de ciencias de la salud, ya que facilita la comunicación profesional y la interpretación de diagnósticos médicos. 1. Cardio, cardi o cambiar corazón. Esta raíz se refiere al corazón, el órgano principal del sistema circulatorio. Ejemplos importantes incluyen endocarditis, inflamación del revestimiento interno del corazón; miocarditis, inflamación del músculo cardíaco; pericarditis, inflamación de la membrana externa del corazón. Cada término describe una capa diferente del corazón, lo que demuestra la importancia de los prefijos para identificar la localización anatómica exacta. Tu, bradi, taqui, lento, rápido. Estos prefijos describen la velocidad o frecuencia cardíaca. Bradicardia, frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Taquicardia, frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Estos términos se utilizan comúnmente en monitoreo cardíaco y evaluación clínica. Angiovaso sanguíneo se refiere a los vasos sanguíneos, arterias y venas. Ejemplos: angiografía, procedimiento para visualizar vasos sanguíneos mediante imágenes. Angiograma, imagen obtenida del estudio. Este tipo de estudio permite detectar obstrucciones, aneurismas o alteraciones vasculares. 4. Venopataflebos y vena, relacionados específicamente con las venas. Venograma, imagen de las venas mediante rayos X. Flebitis, inflamación de una vena. Estos términos son importantes en el diagnóstico de trombosis y enfermedades venosas. 5. Estasis, detener o controlar, indica detención o control de flujo. Hemostasia, proceso de detener el sangrado. Hemóstato, instrumento quirúrgico para controlar sangrado. La hemostasia es un proceso fisiológico esencial para evitar hemorragias. 6. Cito, bola célula. Este sufijo se refiere a células. Eritrocitos, glóbulos roxos. Leucocitos, glóbulos blancos. Estos componentes celulares son fundamentales para el transporte de oxígeno y la defensa inmunológica. 7. Hemia, sangre. Se relaciona con la sangre o condiciones sanguíneas. Hipoxemia, bajo nivel de oxígeno en la sangre. Hematosalpinx, presencia de sangre en las trompas uterinas. El sufijo hemia generalmente indica una condición de la sangre.
Las enfermedades del sistema circulatorio afectan al corazón y los vasos sanguíneos, comprometiendo el transporte adecuado de sangre, oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Muchas de estas condiciones están relacionadas con factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y la diabetes. Comprender estas enfermedades es fundamental porque representan una de las principales causas de muerte a nivel mundial. 1. Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es el endurecimiento y engrosamiento de las paredes arteriales debido a la acumulación de placas de grasa, colesterol y calcio. Estas placas reducen la elasticidad de los vasos sanguíneos y disminuyen el flujo de sangre. Cuando las arterias se estrechan o bloquean, aumenta el riesgo de hipertensión, infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y daño a órganos como los riñones. Concepto importante. Es un proceso progresivo y muchas veces silencioso. 2. Infarto de miocardio. El infarto de miocardio, conocido comúnmente como ataque al corazón, ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre hacia una parte del músculo cardíaco, generalmente por una obstrucción en una arteria coronaria. La falta de oxígeno provoca la muerte del tejido cardíaco, necrosis. La gravedad depende del área afectada y del tiempo sin tratamiento. Síntomas comunes incluyen dolor o presión en el pecho, dolor que puede irradiarse al brazo, cuello o mandíbula, dificultad para respirar, sudoración, náuseas. Concepto importante. Es una emergencia médica que requiere intervención inmediata. 3. Trastornos de las válvulas cardíacas, prolapso, estenosis, regurgitación. Las válvulas cardíacas controlan el flujo de sangre entre las cámaras del corazón. Cuando estas válvulas no funcionan correctamente, pueden ocurrir prolapso. La válvula se desplaza o cae hacia atrás. Regurgitación. La sangre fluye en dirección incorrecta. Estenosis. La válvula se estrecha y dificulta el paso de sangre. La válvula mitral es una de las más afectadas debido a su ubicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Concepto importante. Las alteraciones valvulares pueden causar insuficiencia cardíaca si no se tratan. 4. Angina de pecho. La angina es dolor torácico causado por una disminución temporal del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. No implica necesariamente muerte del tejido, como ocurre en el infarto, pero es una señal de advertencia importante de enfermedad coronaria. Características del dolor. Sensación de presión o peso en el pecho. Puede irradiarse al brazo o mandíbula. Puede acompañarse de falta de aire o náuseas. Frecuentemente se trata con medicamentos como la nitroglicerina, que dilatan las arterias coronarias y mejoran el flujo sanguíneo. Concepto importante. La angina es una advertencia de posible infarto. Integración clínica y con histotecnología. En histotecnología y patología, estas enfermedades pueden observarse mediante necrosis del músculo cardíaco en infartos, engrosamiento de arterias por placas ateroscleróticas, cambios degenerativos en válvulas cardíacas, inflamación vascular. Comprender la patología permite correlacionar los hallazgos microscópicos con los síntomas clínicos. Factores de riesgo importantes para discutir con estudiantes. Dieta alta en grasas, falta de ejercicio, tabaquismo, estrés, hipertensión, diabetes, colesterol elevado. Estas condiciones están estrechamente relacionadas con el funcionamiento del corazón y el flujo sanguíneo adecuado hacia el músculo cardíaco. Comprenderlas es fundamental porque representan manifestaciones comunes de enfermedades cardiovasculares y pueden ser señales de advertencia de problemas más graves. 1. Angina de pecho. La angina de pecho se refiere al dolor torácico causado por una disminución temporal del flujo sanguíneo hacia el músculo del corazón. Aunque literalmente significa dolor en el pecho, no es cualquier dolor, sino uno característico asociado con el corazón. Los pacientes suelen describirlo como presión o sensación de peso y puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, el cuello o la mandíbula. Frecuentemente se acompaña de falta de aire, sudoración, fatiga o náuseas.
La angina ocurre porque el músculo cardíaco necesita más oxígeno del que está recibiendo. No necesariamente implica daño permanente del tejido, como ocurre en el infarto, pero sí indica que existe un problema en el suministro de sangre, generalmente por arterias coronarias estrechas. El tratamiento puede incluir medicamentos como la nitroglicerina, que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo hacia el corazón. Concepto clave. La angina es una advertencia de posible enfermedad coronaria. ¿Tú, arritmias o disritmias? Las arritmias son alteraciones en el ritmo normal del corazón. El corazón puede latir demasiado rápido, taquicardia, demasiado lento, bradicardia, o de manera irregular. Estas alteraciones ocurren cuando hay problemas en el sistema eléctrico cardíaco que controla los latidos. Algunos tipos comunes incluyen fibrilación auricular, taquicardia ventricular, extrasístoles. Las arritmias pueden ser leves o potencialmente mortales dependiendo del tipo y la causa. Concepto clave: no todas las arritmias son peligrosas, pero algunas requieren atención médica urgente. 3. Isquemia. La isquemia ocurre cuando un tejido no recibe suficiente flujo sanguíneo y por lo tanto no recibe suficiente oxígeno. En el corazón, esto se denomina isquemia miocárdica. El músculo cardíaco tiene una alta demanda de oxígeno porque trabaja constantemente, por lo que es muy sensible a la disminución del flujo sanguíneo. La isquemia puede causar angina y, si se prolonga, puede evolucionar hacia un infarto de miocardio, donde ocurre muerte del tejido cardíaco. Concepto clave: isquemia significa deficiencia de oxígeno por falta de flujo sanguíneo. Relación entre los tres conceptos: existe una conexión directa. Isquemia provoca angina, puede progresar a infarto. Arritmias pueden ocurrir debido a isquemia o daño cardíaco. Integración clínica y con histotecnología. En el laboratorio de patología, estas condiciones pueden correlacionarse con necrosis del tejido cardíaco, cambios celulares por falta de oxígeno, fibrosis miocárdica, alteraciones estructurales del músculo cardíaco. Esto conecta la fisiopatología con los hallazgos microscópicos. Los procedimientos del sistema circulatorio están diseñados para evaluar, diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Estos procedimientos pueden ser no invasivos, mínimamente invasivos o invasivos, dependiendo de la condición del paciente y la información que se necesite obtener. Comprender estos procedimientos permite al estudiante reconocer la importancia de la tecnología médica en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares. 1. Cardiólogo. El cardiólogo es el médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema circulatorio, especialmente del corazón. Evalúa condiciones como hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. En algunos casos, luego del diagnóstico, el cardiólogo puede referir al paciente a un cirujano cardiovascular para procedimientos quirúrgicos más complejos. Concepto importante: el cardiólogo diagnostica y trata médicamente. El cirujano cardiovascular realiza cirugías. 2. Hematólogo. El hematólogo es el médico especializado en enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos, como anemia, leucemias, trastornos de coagulación y enfermedades de la médula ósea. Este especialista es fundamental en el manejo de pacientes con trastornos sanguíneos. 3. Electrocardiograma, ECG o EKG. El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que registra la actividad eléctrica del corazón mediante electrodos colocados en la piel. Permite detectar arritmias, daño cardíaco, infartos previos y alteraciones en la conducción eléctrica. Es una prueba no invasiva, rápida, indolora, muy utilizada en emergencias. 4. Ecocardiografía. La ecocardiografía utiliza ondas de ultrasonido para producir imágenes del corazón en movimiento. Permite evaluar tamaño del corazón, función de las válvulas, movimiento del músculo cardíaco, defectos congénitos. Es un procedimiento seguro porque no utiliza radiación. 5. Cateterismo cardíaco.
El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo en el que se introduce un catéter a través de una arteria o vena hasta el corazón. Permite visualizar las arterias coronarias mediante contraste y rayos X, identificar bloqueos y, en algunos casos, realizar tratamientos como angioplastias o colocación de stents. Concepto importante. Es uno de los procedimientos más importantes para diagnosticar enfermedad coronaria. 6. Flebotomía o venopunción. La flebotomía es el procedimiento mediante el cual se extrae sangre de una vena para análisis de laboratorio o para administrar líquidos intravenosos. Es realizado por personal entrenado como enfermeros o técnicos de laboratorio. Este procedimiento es esencial porque permite diagnósticos médicos, monitorea enfermedades, evalúa tratamientos, integración con histotecnología y laboratorio. Estos procedimientos generan información diagnóstica que complementa los estudios de laboratorio y patología. Por ejemplo, resultados de sangre ayudan a interpretar biopsias. Imágenes cardíacas correlacionan con hallazgos microscópicos. Procedimientos invasivos pueden generar muestras de tejido. Esto demuestra la importancia de la integración entre áreas médicas. El sistema nervioso es el encargado de controlar y coordinar las funciones del cuerpo, incluyendo el movimiento, la sensibilidad, el pensamiento, las emociones y las funciones automáticas, como la respiración y el ritmo cardíaco. Las enfermedades del sistema nervioso pueden afectar el cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos y pueden provocar alteraciones físicas, cognitivas o sensoriales dependiendo del área afectada. 1. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica de origen autoinmune que afecta el sistema nervioso central. Se caracteriza por la degeneración de la mielina, que es la capa protectora que rodea las fibras nerviosas. Cuando la mielina se daña, la transmisión de los impulsos nerviosos se altera, lo que puede provocar síntomas como debilidad muscular, problemas de coordinación, alteraciones visuales, fatiga, entumecimiento o incluso parálisis. Concepto importante. Es una enfermedad progresiva con periodos de recaída y remisión. 2. Accidente cerebrovascular ACV. El accidente cerebrovascular, también conocido como apoplejía o derrame cerebral, ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro. Puede ser causado por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo, ACV isquémico, o por la ruptura de un vaso sanguíneo, ACV hemorrágico. La falta de oxígeno provoca daño o muerte de las células cerebrales. Los síntomas pueden incluir parálisis de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida de la visión, confusión, dolor de cabeza intenso. Concepto importante. Es una emergencia médica que requiere atención inmediata. 3. Ataque isquémico transitorio, TIA. El ataque isquémico transitorio es similar a un ACV, pero los síntomas son temporales y generalmente duran menos de 24 horas. Se produce por una interrupción momentánea del flujo sanguíneo al cerebro. Aunque los síntomas desaparecen, el TIA es una señal de advertencia de un posible accidente cerebrovascular futuro. Concepto importante. Es una advertencia temprana de un problema mayor. 4. Epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por convulsiones recurrentes causadas por actividad eléctrica anormal en el cerebro. Las convulsiones pueden variar desde episodios breves de desconexión hasta movimientos corporales intensos. La epilepsia puede ser controlada con medicamentos en muchos casos. Concepto importante. No todas las convulsiones significan epilepsia, pero la epilepsia implica convulsiones repetidas. 5. Afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje causado por daño en las áreas del cerebro responsables del habla y la comprensión. Generalmente ocurre después de un accidente cerebrovascular o lesión cerebral. Puede afectar la capacidad para hablar, comprender, leer o escribir. Existen diferentes tipos. Afasia expresiva, dificultad para hablar. Afasia receptiva, dificultad para comprender.
afasia global, ambas afectadas. Concepto importante. El daño cerebral determina el tipo de déficit del lenguaje. Integración clínica y con histotecnología. En el laboratorio de patología, estas enfermedades pueden correlacionarse con degeneración de mielina en esclerosis múltiple, necrosis cerebral en ACV, daño neuronal, inflamación del tejido nervioso, cambios vasculares cerebrales. Esto permite relacionar la terminología médica con los hallazgos microscópicos. Los procedimientos del sistema nervioso permiten evaluar la estructura y el funcionamiento del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Estos estudios son fundamentales para diagnosticar enfermedades neurológicas, infecciones, tumores, trastornos eléctricos del cerebro y lesiones traumáticas. Algunos procedimientos son invasivos, mientras que otros utilizan tecnología de imágenes no invasivas para observar el sistema nervioso. Juan, neurólogo. El neurólogo es el médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Evalúa condiciones como epilepsia, esclerosis múltiple, migrañas, neuropatías y accidentes cerebrovasculares. Cuando se requiere intervención quirúrgica, el neurólogo refiere al paciente a un neurocirujano. Concepto importante. El neurólogo diagnostica y trata médicamente. El neurocirujano realiza cirugías. 2. Punción lumbar, LP. La punción lumbar es un procedimiento en el que se introduce una aguja entre las vértebras lumbares para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, LCR, que rodea el cerebro y la médula espinal. Este líquido se analiza para detectar infecciones como meningitis, enfermedades inflamatorias como esclerosis múltiple o presencia de células anormales. Concepto importante. Permite evaluar directamente el ambiente químico del sistema nervioso central. 3. Escaneo cerebral, medicina nuclear. En este procedimiento se introduce una pequeña cantidad de material radioactivo en la sangre para obtener imágenes del cerebro mediante equipos especiales. Permite identificar áreas con flujo sanguíneo anormal, tumores o daño cerebral. La cantidad de radiación utilizada es baja y controlada. 5. Electroencefalograma, EEG. El electroencefalograma registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo. Se utiliza principalmente para diagnosticar epilepsia, trastornos convulsivos, alteraciones del sueño y ciertas condiciones neurológicas. Concepto importante. EEG registra actividad eléctrica, no imágenes estructurales. 5. Tomografía computarizada, CT. La tomografía computarizada utiliza rayos X para producir imágenes detalladas en cortes transversales del cerebro y otras estructuras del cuerpo. Es especialmente útil para detectar hemorragias, fracturas, tumores y lesiones traumáticas. Es rápida y ampliamente utilizada en emergencias. 6. Resonancia magnética, IRM o MRI. La resonancia magnética utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar imágenes detalladas del cerebro y la médula espinal sin utilizar radiación ionizante. Permite observar tejidos blandos con gran precisión y es muy útil para detectar tumores, lesiones de la médula, esclerosis múltiple y anomalías estructurales. Concepto importante. MRI ofrece mayor detalle en tejidos blandos que CT. Integración clínica y con histotecnología. Estos procedimientos ayudan a identificar lesiones que posteriormente pueden ser estudiadas en patología mediante biopsias o análisis microscópicos. Comprender la terminología permite correlacionar hallazgos de imágenes con cambios histológicos en el tejido nervioso. El sistema digestivo es responsable de la ingestión, digestión y absorción de nutrientes, así como de la eliminación de desechos. Está compuesto por órganos como el estómago, hígado, vesícula biliar, intestinos y estructuras accesorias. La terminología médica relacionada con este sistema se basa en raíces, prefijos y sufijos que permiten describir enfermedades, procedimientos quirúrgicos y condiciones clínicas con precisión.
Comprender estos términos facilita la interpretación de diagnósticos médicos y la comunicación profesional en el área de la salud. 1. Gastro o miran estómago. La raíz gastro o se refiere al estómago. Ejemplos incluyen gastritis, inflamación del estómago, gastrectomía, extirpación parcial o total del estómago. Estas condiciones pueden estar relacionadas con infecciones, irritación o enfermedades crónicas. 2. Hepat o hígado. La raíz hepat o corresponde al hígado, un órgano vital para el metabolismo y la desintoxicación. Hepatitis, inflamación del hígado. Hepatoma, tumor hepático. El hígado es uno de los órganos más estudiados en patología debido a su importancia metabólica. 3. Qual esira bilis o vesícula biliar. Esta raíz se relaciona con la bilis o la vesícula biliar. Colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Colecistectomía, extirpación de la vesícula. Frecuentemente estas condiciones están asociadas con cálculos biliares. 4. Cyst o casaco o vejiga. Aunque se menciona la vejiga, el término también puede referirse a una estructura en forma de saco. 5. Emis o vómito se relaciona con el acto de vomitar. Emesis, vómitos. Emético, sustancia que provoca vómito. Antiemético, medicamento que previene vómitos. 6. Lit o cálculo o piedra. Esta raíz indica la presencia de cálculos. Colelitotomía, extracción de cálculos biliares. 7. Lapar o pared abdominal, relacionada con el abdomen. Laparotomía, incisión en la pared abdominal para acceder a órganos internos. 8. Centesis, punción para extraer líquido. Indica procedimiento de punción. Abdominocentesis, extracción de líquido del abdomen. 9. Tricia, triturar o aplastar. Se refiere a procedimientos para romper cálculos. Colelitotripsia, trituración de cálculos biliares. 10. Rea, amo, flujo o secreción. Indica descarga o flujo excesivo. Diarrea, evacuaciones líquidas frecuentes. 11. Iasis, osis. Condición anormal o presencia de colelitiasis, presencia de cálculos biliares. Concepto importante. Iasis indica presencia de una condición, no necesariamente inflamación. Concepto clave para estudiantes. La raíz identifica el órgano. El sufijo indica el procedimiento o la condición. El prefijo aporta información adicional. Cuando el estudiante domina esto, puede interpretar términos digestivos fácilmente. Integración clínica y con histotecnología. En histotecnología, el sistema digestivo es una fuente frecuente de biopsias, incluyendo estómago, hígado, vesícula biliar, intestinos. Los términos médicos ayudan a correlacionar diagnósticos clínicos con hallazgos microscópicos. El sistema digestivo está encargado de procesar los alimentos, absorber nutrientes y eliminar desechos. Las enfermedades digestivas pueden afectar órganos como el esófago, hígado, intestinos y estructuras biliares, produciendo síntomas que van desde molestias leves hasta condiciones potencialmente mortales. Comprender estas patologías es esencial para reconocer signos clínicos, correlacionar diagnósticos y entender procesos fisiopatológicos. 1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE. La ERGE ocurre cuando el ácido del estómago fluye hacia el esófago debido a un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Este reflujo provoca irritación e inflamación del revestimiento esofágico, causando síntomas como ardor en el pecho, acidez, regurgitación y dolor. En algunos casos puede confundirse con dolor cardíaco debido a su localización. Concepto importante: la exposición prolongada al ácido puede causar daño esofágico crónico. 2. Ictericia. La ictericia se caracteriza por la coloración amarillenta de la piel y los ojos debido a la acumulación de bilirrubina en la sangre. Puede ocurrir por problemas hepáticos, obstrucción de conductos biliares o destrucción excesiva de glóbulos rojos. Es un signo clínico importante que indica alteración en el metabolismo o excreción de bilis. Concepto importante:
La ictericia es un signo, no una enfermedad en sí. 3. Diverticulosis y diverticulitis. Los divertículos son pequeñas bolsas que se forman en la pared del intestino grueso. Cuando estas bolsas están presentes sin inflamación, se denomina diverticulosis. Cuando se inflaman o infectan, se llama diverticulitis, causando dolor abdominal, fiebre y alteraciones intestinales. Concepto importante. La inflamación convierte diverticulosis en diverticulitis. 4. Cirrosis hepática. La cirrosis es una enfermedad crónica degenerativa del hígado caracterizada por fibrosis y cicatrización del tejido hepático, lo que afecta la función del órgano. Frecuentemente está asociada al consumo excesivo de alcohol, hepatitis viral u otras enfermedades hepáticas. Consecuencias incluyen insuficiencia hepática, hipertensión portal, acumulación de líquidos, ascitis. 5. Hipertensión portal. La hipertensión portal ocurre cuando aumenta la presión en la vena porta debido a obstrucción del flujo sanguíneo a través del hígado, generalmente por cirrosis. Esto provoca dilatación de venas abdominales y esofágicas, incluyendo el signo llamado cabeza de medusa. Concepto importante. Es una complicación grave de enfermedad hepática. 6. Varices esofágicas. Las varices esofágicas son venas dilatadas en el esófago que pueden romperse y provocar hemorragias graves. Son una complicación de la hipertensión portal y representan una emergencia médica. 7. Disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar alimentos o líquidos. Puede ser causada por reflujo crónico, tumores, trastornos neurológicos u obstrucciones mecánicas del esófago. Concepto importante. La disfagia puede indicar una condición subyacente grave. Integración clínica y con histotecnología. En histotecnología y patología, estas enfermedades pueden correlacionarse con inflamación esofágica, fibrosis hepática, necrosis celular, cambios estructurales intestinales, alteraciones vasculares. Esto conecta los síntomas clínicos con hallazgos microscópicos. Factores de riesgo importantes: alcoholismo, dieta inadecuada, infecciones virales, hepatitis, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Enfermedad de Crohn y peritonitis. Estas dos condiciones afectan el sistema digestivo, pero con mecanismos y niveles de gravedad diferentes. Comprenderlas permite reconocer síntomas importantes, identificar emergencias médicas y correlacionar hallazgos clínicos con cambios patológicos en los tejidos. 1. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal que afecta principalmente el intestino, aunque puede presentarse en cualquier parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Es considerada una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmunológico ataca el propio tejido intestinal, provocando inflamación persistente. Los síntomas más comunes incluyen dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, fatiga, sangrado rectal, anemia. La inflamación puede afectar todas las capas de la pared intestinal, lo que la diferencia de otras enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerativa. Para el diagnóstico se utilizan estudios de imágenes, endoscopías y biopsias. Concepto importante. Es una enfermedad crónica con periodos de actividad y remisión. Integración patológica. En histotecnología, la enfermedad de Crohn puede mostrar inflamación transmural, granulomas, ulceraciones intestinales, engrosamiento de la pared intestinal. 2. Peritonitis. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, que es la membrana que recubre la cavidad abdominal y los órganos internos. Es una condición potencialmente grave y puede ser causada por infecciones bacterianas, ruptura de órganos, como el apéndice, traumatismos o contaminación de la cavidad abdominal con sustancias como sangre, bilis o contenido intestinal. Antes del uso de antibióticos modernos, la peritonitis era frecuentemente mortal, especialmente cuando ocurría por ruptura del apéndice inflamado. Signos clínicos importantes de peritonitis. Los signos peritoneales incluyen dolor abdominal intenso,
Dolor de rebote, aumenta al soltar la presión. Rigidez abdominal, abdomen en tabla. Ausencia de ruidos intestinales. Fiebre, náuseas y vómitos. El peritoneo es extremadamente sensible, por lo que cualquier sustancia irritante puede provocar inflamación severa. Concepto importante. La peritonitis es una emergencia médica. Integración clínica y con histotecnología. En patología, la peritonitis puede mostrar inflamación aguda, exudado purulento, necrosis tisular, infiltración de células inflamatorias. Esto permite correlacionar los síntomas clínicos con los hallazgos microscópicos. Diferencia clave entre ambas condiciones. Enfermedad de Crohn seguida por peritonitis. Inflamatoria crónica seguida por inflamación aguda. Principalmente intestino, alteraciones en la cavidad abdominal. Autoinmune seguida por infección o trauma. Curso prolongado y se convierte en una emergencia médica. Procedimientos y especialistas del sistema digestivo. El sistema digestivo requiere la participación de múltiples especialistas y procedimientos diagnósticos para evaluar enfermedades que afectan el esófago, estómago, intestinos, hígado y estructuras asociadas. Estos procedimientos permiten identificar problemas inflamatorios, infecciosos, obstructivos y tumorales, así como detectar enfermedades en etapas tempranas. Comprender estos estudios es esencial para correlacionar síntomas clínicos con diagnósticos médicos y hallazgos de laboratorio. 1. Gastroenterólogo. El gastroenterólogo es el médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema digestivo, incluyendo el esófago, estómago, intestinos, hígado y páncreas. Estos especialistas realizan procedimientos diagnósticos como endoscopías, colonoscopías y estudios funcionales. No realizan cirugías mayores. Cuando se requiere intervención quirúrgica, el paciente es referido a un cirujano general. Concepto importante. Diagnostica y trata médicamente. El cirujano interviene quirúrgicamente. Proctólogo. El proctólogo es el médico especializado en enfermedades del recto y el ano, como hemorroides, fisuras anales, abscesos y cáncer colorectal. La proctología se considera una subespecialidad quirúrgica. 3. Prueba del guayaco, Hemoccult Fecal Occult Blood Test. Esta prueba detecta sangre oculta en las heces que no es visible a simple vista. Se utiliza como herramienta de detección temprana de cáncer colorectal, hemorroides, sangrado gastrointestinal. Es una prueba sencilla, económica y muy importante en prevención. 4. Serie gastrointestinal superior, GI superior. Este estudio utiliza rayos X después de que el paciente ingiere una sustancia de contraste llamada bario, que permite visualizar el esófago, el estómago y el intestino delgado. Se utiliza para detectar úlceras, tumores, obstrucciones, problemas estructurales. 5. Serie gastrointestinal inferior, enema de bario. En este procedimiento se introduce bario por el recto para visualizar el intestino grueso mediante rayos X. Permite identificar divertículos, tumores, inflamación, obstrucciones. 6. Endoscopía. La endoscopia utiliza un instrumento flexible con cámara para visualizar directamente el interior del sistema digestivo. Dependiendo del área examinada, recibe diferentes nombres. Gastroscopia, estómago. Colonoscopía, colon. Sigmoidoscopía, parte inferior del colon. Permite tomar biopsias para estudios histológicos, lo que es fundamental en patología. Concepto importante. Es uno de los procedimientos más importantes para diagnóstico digestivo. 7. Ultrasonografía, ultrasonido. El ultrasonido utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para visualizar órganos internos sin radiación. Se utiliza principalmente para evaluar hígado, vesícula biliar, riñones, órganos pélvicos, embarazo. Es un procedimiento seguro, rápido y no invasivo. Integración clínica y con histotecnología. Muchos de estos procedimientos generan muestras de tejido para análisis histopatológico. Por ejemplo, biopsias endoscópicas, tejidos tumorales, muestras inflamatorias. Esto permite correlacionar imágenes diagnósticas con hallazgos microscópicos
Para finalizar, recordemos que la terminología médica es el lenguaje universal de las ciencias de la salud. No es simplemente memorización de palabras complejas, sino un sistema estructurado basado en raíces, prefijos y sufijos que permite comprender con precisión órganos, enfermedades, procedimientos y diagnósticos. Dominar este lenguaje facilita la comunicación entre profesionales de la salud y garantiza seguridad en la práctica clínica y de laboratorio. En el campo de la patología, la terminología médica tiene una importancia fundamental porque cada muestra que llega al laboratorio está identificada mediante términos médicos que describen el órgano de origen, la sospecha diagnóstica y el procedimiento realizado. Comprender correctamente estos términos permite interpretar solicitudes médicas, correlacionar hallazgos microscópicos con diagnósticos clínicos y contribuir al proceso diagnóstico de manera efectiva. Para nosotros, los histotecnólogos, la terminología médica es una herramienta esencial en la práctica diaria. Nos permite reconocer el tejido que estamos procesando, entender la patología asociada, aplicar técnicas especiales adecuadas y comunicarnos correctamente con patólogos, médicos y otros profesionales de la salud. Además, el conocimiento terminológico fortalece nuestra capacidad de análisis, reduce errores y mejora la calidad del trabajo en el laboratorio. La histotecnología no es solo una disciplina técnica, es una profesión científica que requiere comprensión profunda de la anatomía, fisiología y enfermedad. Por eso, el dominio de la terminología médica contribuye directamente a la competencia profesional, al crecimiento académico y a la seguridad del paciente. En resumen, aprender terminología médica no es aprender palabras difíciles, es aprender el idioma de la medicina.